amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre, su servidor Osvaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información vital e importante. ¿Y qué le parece si vamos nuevamente a Centro y Sudamérica, nuestra América Latina? Una América Latina que empieza a despertar y que empieza a cobrarle factura a los gobiernos neoliberales que han arrastrado precisamente a toda nuestra América Latina a la pobreza, a la desigualdad, a la inestabilidad o desestabilidad, a la inestabilidad y obviamente, claro, a la pobreza. Es lo que han traído todos los gobiernos neoliberales apoyados desde la Casa Blanca, del Fondo Monetario Internacional, de algunas naciones europeas que con esto se benefician o benefician a sus multinacionales y transnacionales, digo, con los gobiernos neoliberales. Pero el despertar precisamente de los latinoamericanos está empezando a cobrarle factura a estos gobiernos neoliberales que no trabajan en beneficio de los ciudadanos, sino en beneficio de multinacionales y transnacionales y muy en especial de instituciones financieras que se encargan de exprimir la riqueza de la nación y entregarla a multinacionales y transnacionales, muy en especial a los grandes sistemas financieros o a este sistema financiero depredador que se encarga de apoyar a estos gobiernos títeres y lacayos, puesto que les permiten hacer o saquear los recursos de cada nación. Y ahora viene lo interesante. Cuando digo todo esto, entonces dividamos. Y digo esto porque América Latina ha despertado, porque México, con la llegada del señor Andrés Manuel López Obrador, un gobierno progresista, ha iniciado una transformación en América Latina. Y la influencia de México con las acciones del señor Andrés Manuel López Obrador, la forma en que votaron los mexicanos para cambiar a los gobiernos neoliberales que había impuesto Estados Unidos, bueno, esta influencia de México es muy importante y será muy importante en las próximas elecciones de todas las naciones de Centro y de Sudamérica. Y eso usted lo sabe. Ahí tenemos a Bukele, que está decidido a continuar o a seguir los pasos del señor Andrés Manuel López Obrador. El señor de Guatemala acaba de ganar precisamente también las presidenciales, aunque es un gobierno que prácticamente para mí, en lo personal, creo que es parte del sistema, aunque insiste en que tomará también como modelo al señor Andrés Manuel López Obrador para llevar ese tipo de políticas a Guatemala. Todavía no sabemos nada de él, pero es su pensamiento, es su ideología. Ahora vamos a la Argentina. Una Argentina quien realizará precisamente elecciones primarias este pasado 11 de agosto, y donde el señor Mauricio Macri, o el partido del señor Mauricio Macri, o digamos el partido de Juntos Cambiemos, Cambiemos, que es el partido de la señora Cristina Fernández de Kirchner y el señor Alberto Fernández, ganaron de manera abrumadora, de manera aplastante al señor Mauricio Macri. Y obviamente el señor Mauricio Macri pierde las elecciones, por lo tanto el 27 de octubre que se realice la segunda vuelta, pues prácticamente ya se puede decir desde ahora que es una garantía de que el señor Fernández y la señora Cristina Fernández serán presidente y vicepresidenta precisamente de la nación argentina. Y estos gobiernos progresistas vienen también a cambiar el sistema. Y obviamente va a haber una gran relación con el gobierno de México. Y esto beneficia a la Argentina, beneficia a México, beneficia a todo Centro y Sudamérica. Eso es beneficioso para todos los latinoamericanos. Los cambios que se están dando precisamente en América Latina, con la llegada del señor Fernández y la señora Fernández de Kirchner. Pero aquí viene lo interesante. Si no cree, hagamos un análisis de por qué es más importante acabar con esos gobiernos neoliberales, esos gobiernos apoyados desde la Casa Blanca. Yo le he dicho y lo reitero aquí nuevamente que siempre que Estados Unidos aplauda a un político en cualquier nación o en cualquier región del planeta, cuidado, no será nunca un buen gobierno, porque no trabajará para los intereses de esa nación, sino para los intereses de Estados Unidos. Yo siempre le he dicho y lo reitero aquí, con toda honestidad, a aquellos que miren que Estados Unidos aplauda a un político y que quiera a un político para que sea presidente de una nación, cuidado, jamás debe llegar a la presidencia, jamás, o de lo contrario, lo único que tendrán es lo que el señor Mauricio Macri le llevó a la Argentina. Un Mauricio Macri apoyado por Estados Unidos, un Jair Bolsonaro apoyado por Estados Unidos, inclusive dando golpe
blando para quitar a gobiernos progresistas como lo reitero nuevamente aquí. Estoy hablando de Dilma Rousseff, y encarcelar al señor Juan Ignacio Lula da Silva para quitarle toda oportunidad de llegar nuevamente al poder. O sea, Estados Unidos utilizó todas las mañas. Así es que cuando el señor Jair Bolsonaro critica a los argentinos por la votación que hicieron y trata de decir que que con el triunfo de Cristina Fernández y del señor Alberto Fernández, nuevamente Argentina se convertirá en un Venezuela. Y mire, aquí le voy a poner algunos datos para que usted vaya entendiendo la realidad de cómo esos gobiernos progresistas que ha ido imponiendo Estados Unidos son los que han traído la destrucción a toda nuestra América Latina. Un claro ejemplo es Argentina, el apoyo de Estados Unidos al señor Mauricio Macri, y un claro ejemplo es, aquí le van los números reales. En Argentina, desde la llegada del señor Mauricio Macri al poder, en Argentina se incrementó de un empobrecimiento, entonces cuando llegó el señor Mauricio Macri, de un 11%, digo, es demasiado, un 11% la pobreza en Argentina se incrementó hasta en un 48% la pobreza en toda la Argentina. 48% con la llegada del señor Mauricio Macri, un supuesto gobernante apoyado desde la Casa Blanca, y se supone que, como Estados Unidos dice que, digamos que el sistema político en Venezuela es un fracaso, o el socialismo es un fracaso, se supone que si ellos dicen que algunos sistemas políticos son un fracaso, el de Estados Unidos es el mejor, se supone que con la llegada del señor Mauricio Macri, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de Estados Unidos y de todas las instituciones o naciones europeas, debería ser, hoy en estos momentos es un paraíso la Argentina. No sería así, no sería así. No, es lo que nos presentan los europeos y Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Argentina no se convirtió en un paraíso? No, todo lo contrario, se convirtió en un infierno. Como le digo, aquí va. Desde que llegó el señor Mauricio Macri, se incrementó de un 11% de pobreza al 48%. Un endeudamiento que se había detenido por parte de la señora Cristina Fernández de Kirchner, un endeudamiento que se había detenido, una Argentina que estaba quedando libre de deudas a nivel internacional, a nivel global, estaba libre de deudas, habían detenido el endeudamiento de la nación. Ahora, con la llegada del señor Mauricio Macri, hay un endeudamiento por parte del gobierno por parte del gobierno o de la Argentina, un endeudamiento que supera los 193 billones de dólares. Billones, nada más 57 por parte del Fondo Monetario Internacional, 45 por parte del Banco Mundial y otras naciones como Estados Unidos, otro porcentaje Francia, otro porcentaje Inglaterra. Así han ido endeudando a la Argentina, 193 billones de dólares. Fuga de capitales, la fuga de capitales de la Argentina con la llegada del señor Mauricio Macri aumenta o llega hasta un 93 billones de dólares. 93 billones de dólares en fuga económica de la nación argentina. 93 billones. Ni siquiera el préstamo del Fondo Monetario Internacional alcanza a cubrir únicamente la fuga del capital que ha salido precisamente de la Argentina por las políticas neoliberales del señor Mauricio Macri. Más de 3.500 empresas que han cerrado por el alto costo de la energía, que se ha incrementado hasta en un 1.500% los servicios a los ciudadanos argentinos. 1.500% de aumento en todos y cada uno del sector de los servicios. 1.500%. Así están las cosas con el señor Mauricio Macri. No se supone, y aquí va, estoy hablando únicamente del incremento en el costo de los servicios, 1.500%. Las 3.500 empresas que han cerrado es culpa precisamente del alto costo de la energía, con el señor Mauricio Macri. Pero vayamos más lejos. Todavía no termina todo esto. Antes de salir el señor Mauricio Macri quiere privatizar a uno de los puertos más importantes de la Argentina, que tiene un aproximado de 3.000, 3.400, 3.500 empleados, y lo quieren privatizar antes de salir. O sea, se quieren robar ese otro puerto, o los puertos de la Argentina, antes de que el señor Mauricio Macri pueda abandonar el poder. O sea que siguen saqueando a la nación
y están haciendo todo lo posible por saquearla antes de que salga el señor Mauricio Macri. Antes de que salga. Y no le voy a dar más datos porque son verdaderamente escalofriantes los datos que hay sobre la Argentina. Pero vayamos a un punto interesante. El señor Jair Bolsonaro trata de defender al señor Mauricio Macri y trata de iniciar una guerra, porque va a haber una división entre los dos gigantes de Sudamérica, Brasil, por un lado, que es de un gobierno neoliberal apoyado por Estados Unidos desde la Casa Blanca, un Jair Bolsonaro, amante del señor Donald Trump. Imagínese usted qué tipo de personaje es Jair Bolsonaro, que digamos, no cesan sus alabos para el señor Donald Trump, para las políticas de Estados Unidos que son destructivas para toda nuestra América Latina. El claro ejemplo es Argentina, el claro ejemplo es ahora el mismo Ecuador, un Ecuador con un señor, ¿cómo se llama este señor Moreno, hombre? El señor Moreno, que simple y sencillamente se ha encargado nuevamente de endeudar precisamente al Ecuador, reducir los programas sociales, cerrar algunas de las empresas que había creado o programas que había creado el mismo señor Rafael Correa en beneficio de los ciudadanos, de los pobladores, y todo este retroceso que también vive Ecuador es precisamente por un gobierno neoliberal apoyado desde la Casa Blanca, traicionando a su propia nación, a su gente, y traicionando la misma política que había apoyado con el señor Rafael Correa, y que estaba llevando precisamente al Ecuador verdaderamente a un nivel extraordinario en Sudamérica, y que ahora lo ha hundido precisamente el señor Lenín Moreno, con las políticas neoliberales impuestas desde la Casa Blanca. Tanto así que ahora va a entregar la Patagonia, no sé cómo le nombran ahí a esta parte, para que Estados Unidos construya una base militar. O sea que Rafael Correa los corrió, y ahora con Lenín Moreno, bueno, los vuelve a traer nuevamente a casa para que sigan interfiriendo en los asuntos políticos internos del mismo Ecuador, y de esta manera mantener a los gobiernos que necesita Estados Unidos en el Ecuador, y evitar que vengan gobiernos progresistas que utilicen la riqueza de la nación en beneficio de los ciudadanos. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Pero aquellos como el señor Jair Bolsonaro, que afirma precisamente que con la llegada de Cristina Fernández de Kirchner y el señor Alberto Fernández, la Argentina se podría convertir en un Venezuela. Y como le digo, ya le di todos los datos sobre la Argentina, cómo está. El último dato vendría siendo en el nivel en que se encuentra una nación para que caiga en default. O sea, en la puntuación para una caída, para un default, para que digan esta economía está perdida, está colapsada. Venezuela se encuentra a 2.000 puntos, según las diferentes instituciones financieras, así también como de puntuaje, afirman que Venezuela se encuentra a 2.000 puntos, casi a punto del default, según las instituciones. Yo no estoy diciendo que Venezuela vaya a caer en default, es totalmente absurdo. Pero Argentina se encuentra a 1.925 puntos, únicamente a 75 puntos para alcanzar a ese nivel de default al mismo Venezuela. Y fíjense la diferencia, mientras que por un lado el señor Mauricio Macri tiene todo el apoyo, todo el sostén, digamos, todo el respaldo de grandes instituciones financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal del Gobierno de Estados Unidos y todo tipo de instituciones bancarias y financieras para apoyar supuestamente la economía de la Argentina, está a punto del default, junto con el mismo o a un nivel igual al de Venezuela. O sea, que a la Argentina la ha convertido el mismo Mauricio Macri en otro Venezuela. Pero curiosamente tiene todo el respaldo de todas las instituciones financieras y políticos, y así también como de naciones supuestamente democráticas que odian supuestamente el progreso o a los gobiernos progresistas, porque representan una amenaza, porque la riqueza de la nación la reparten en el pueblo, en programas sociales, en educación, en salud, en carreteras, en puertos, en todo lo que hace falta para que haya un desarrollo sostenible para la sociedad. Y eso no le gusta al capitalismo depredador. Ellos quieren toda la riqueza para las grandes instituciones financieras, para las multinacionales y transnacionales. Pero estoy hablando de Venezuela y la Argentina, que están al mismo nivel, se puede decir que ya están al mismo nivel, cuando Argentina tiene todo el respaldo de las grandes instituciones financieras y de todos los gobiernos. Venezuela
Está en ese punto. Y fíjese, Venezuela tiene una guerra totalmente indiscriminada, sufre una guerra indiscriminada de instituciones financieras, de bancos, de una oposición que se encarga diariamente de crear todo tipo de condiciones necesarias, de crear inestabilidad interna para buscar una intervención militar. Cuando Venezuela está luchando una guerra total en contra de todos, está defendiendo su soberanía, su moneda, su patria, cuando Venezuela está en una guerra total, aún se encuentra en la misma situación que el mismo Argentina. ¿Se imagina usted qué pasaría si Venezuela no tuviera esa guerra total en contra de su nación? Si todas las instituciones financieras decidieran continuar haciendo negocios con Venezuela, Venezuela estaría muy lejos de ser alcanzada a nivel de desarrollo, ya sea interno, de nivel social, de nivel de educación, estaría muy lejos de ser alcanzada. Porque Venezuela está sufriendo una guerra y aún así está al nivel de Argentina. Argentina, con todo el respaldo internacional, está casi al punto del default. Así, para aquellos que dicen que cuando llega un gobierno progresista se va a convertir en un Venezuela, no, son los gobiernos, esos fantoches como Jair Bolsonaro, y esto es solo el comienzo, porque Argentina va a cambiar. Con la llegada del señor Alberto Fernández y la señora Cristina Fernández de Kirchner, Argentina va a cambiar. Y esto va a ser beneficioso para la Argentina, para algunas naciones de Sudamérica, Centroamérica y toda América Latina. Eso es bueno por un lado. Viene un gobierno progresista que va a luchar por el pueblo, que va a traer políticas que beneficien los intereses de la nación y de los ciudadanos. Al igual que lo hizo el señor Andrés Manuel López Obrador en México. Un México que con los gobiernos neoliberales estaban destruyendo y saqueando a la nación y repartiendo la riqueza de la nación. Y con la llegada del señor Andrés Manuel López Obrador, a escaso un año en el poder, escaso un año en el poder, el señor Andrés Manuel López Obrador ha incrementado, aquí le va, hasta en un 30% el poder adquisitivo de los mexicanos. El poder adquisitivo se ha incrementado en México, el poder de adquirir lo que necesita. Se ha incrementado el salario, en algunas regiones hasta en un 30, 40, 70 y hasta en el doble, en muchas regiones. En México ha incrementado nuevamente, se ha incrementado la productividad hasta en un 25%. En el área energética se ha incrementado la inversión en este punto estratégico y ya ha incrementado precisamente la producción de petróleo y derivados hasta en un 25% y sigue incrementándose mes con mes. Pero gracias a la llegada del señor Andrés Manuel López Obrador, ha creado programas precisamente y becas para beneficiar a todos aquellos que antes no tenían un solo beneficio del Estado. Ha alcanzado precisamente a las regiones más lejanas de México y tienen apoyo del Estado y tienen también sus becas para que puedan subsistir o tener una manera de vivir dignamente. Eso es un gobierno progresista, que en escaso un año ha creado más de lo que no pudieron crear en 20, 25 años gobiernos neoliberales de mierda. Ya sea Peña Nieto, ya sea Vicente Fox, toda esta basura política que fueron destruyendo a México, pero que con el señor Andrés Manuel López Obrador se empieza a recuperar todo lo que era de México. Ese es un gobierno progresista. Y precisamente la influencia de México va a continuar en toda América Latina. Vayamos a otro punto interesante. Aquí le estoy diciendo que es un gobierno neoliberal y un gobierno progresista. El de México es un gobierno progresista y ahí están los resultados, todos beneficiosos para los ciudadanos mexicanos. El de Ecuador, cuando se encontraba precisamente el señor Rafael Correa, era un gobierno progresista y obviamente le dio grandeza al Ecuador. Con el señor Lenín Moreno ha destruido la grandeza del Ecuador. Un Lenín Moreno que es neoliberal apoyado desde la Casa Blanca. Vayamos a otras naciones, vayamos precisamente allí a Honduras, con Juan Orlando Hernández, este narcotraficante, este narcoestado que ha creado el señor Juan Orlando Hernández y familia, y políticos que lo apoyan. Y Nicaragua con el señor Daniel Ortega, un luchador social, un gobierno que sufre también los embates de las políticas, de las políticas criminales de Estados Unidos, que le ha impuesto sanciones económicas, que también al mismo tiempo sufre bloqueos de ciertos activos. ¿Por qué? Porque no le convienen esos gobiernos progresistas como Daniel Ortega, que lucha por el bienestar del pueblo, de su nación,
o de su gente. Y Juan Orlando Hernández es siempre aplaudido por la Casa Blanca, porque obviamente el señor Juan Orlando Hernández es un buen alumno, un gobierno neoliberal, que está entregando prácticamente la riqueza de la nación y que utiliza a través precisamente bueno, la falta de inversiones, utiliza a su misma gente como esclavos para las multinacionales y transnacionales, puesto que no tienen oportunidad, no tienen ningún tipo de beneficio y lo único que quieren es subsistir. Y aquellos que se levantan son perseguidos. Si hay marchas y protestas, son aplacadas o aplastadas por la fuerza. O sea, estamos hablando, para que usted entienda, que es un gobierno neoliberal y un gobierno progresista. Y lo reitero aquí nuevamente para dejarle este video. Cada vez que usted escuche que Estados Unidos aplaude a un presidente en Latinoamérica, si aplaude al señor Jair Bolsonaro, cuidado. Jair Bolsonaro es un peligro para Brasil. Si en Estados Unidos se aplaude, por ejemplo, empezaran a aplaudir al señor Bukele aquí en El Salvador, cuidado. Significa que Estados Unidos ya lo dominó y únicamente va a hacer lo que le guste o lo que le indique Estados Unidos. Si aplauden al señor Lenín Moreno es porque Lenín Moreno está destruyendo a su nación y está entregando la riqueza de la nación. Cuando usted escuche que Estados Unidos aplaude a un presidente o a un político, cuidado. Ni ese político jamás debe tener ni un cargo público, mucho menos llegar a la presidencia. Se lo dice su servidor. Bueno, no sé si se vayan a molestar allá en la Casa Blanca, o el señor Bolton, o el señor Donald Trump, pero lo que está diciendo su servidor es tan claro como el agua. Agarre un vaso de agua, y lo que yo le acabo de decir es exactamente así. Y la única manera en que se va a cambiar a nuestra América Latina es haciendo lo que les acaba de decir su servidor Ubaldo Quiñones. No me importa si es de izquierda, si es de derecha, de donde sea, o de qué nación sea, haga lo que digo, únicamente haga lo que digo, vote por aquel que esté en contra de Estados Unidos, aléjese de aquel que aplaude a Estados Unidos y verá que los resultados serán magníficos para toda América Latina. Ahí le dejo el video, si le gusta compártalo, si le gusta denle like y ahí lo tienen, se los dejo, apoyen porque obviamente yo tengo muchos enemigos que me atacan constantemente y la única manera en que yo puedo continuar haciendo todo esto es que ustedes lo compartan. Si lo comparten por aquí y por allá, prácticamente ellos quedan anulados y yo puedo seguir trabajando. Así es que les encargo. Bueno, yo antes no lo pedía porque obviamente no sentía la necesidad, pero ahora que veo tantos ataques en contra de su servidor a través de los diferentes medios, a través de YouTube, de Facebook y de muchos otros medios, sí les pido por favor, para que yo continúe, comparta los videos o utilícelos en su canal, haga lo que usted guste, pero hágalos, que sigan rodando, que sigan viéndose, que sigan el camino, que no se detengan, ¿ok? Ahí se los encargo. Muchísimas gracias a todos, un saludo y nos vemos a la próxima.